Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? Os doy la bienvenida a esta primera edición del Mastermind, lo hemos llamado. Es un anglicismo, ya lo sé, pero ahora se lleva mucho este tipo de actividades. Bueno, pues una actividad online novedosa, diferente y bueno, pues os agradecemos mucho vuestra implicación y vuestra colaboración y sobre todo vuestra respuesta porque en apenas 24 horas pues ya nos habíamos ventilado las inscripciones, así que como siempre muy agradecidos por la respuesta que habéis tenido a todas las actividades formativas del colegio. Para iniciar este Mastermind habíamos pensado en una persona con tirón, una persona muy conocida por todos vosotros y vosotras desde hace muchísimos años. Y bueno, es para mí un placer pues introducir a Eduardo, compañero, conocido desde hace muchísimos años, más virtual que presencialmente, por desgracia. El tiempo y la distancia a veces tienen estas cosas. Y bueno, tiene a bien el deleitarnos con esta jornada de hoy, con el título de cómo lidiar con el paciente más difícil, tú. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta Eduardo. Como veis, los Mastermind van a ser muy claros, muy concisos, muy directitos y nuestra intención es empezar de una manera muy puntual. Son las 7 menos un minuto. Vamos a esperar un ratillo si quieres para introducirte, Eduardo, si quieres comentar alguna historia y cuando quieras la pantalla es para ti. Luego, posteriormente, la idea es eso, una lluvia de ideas, un taladro por parte de Eduardo de ideas muy concretas y de bueno, pues un poco lo que nos quiere contar y posteriormente una apertura de un debate, si queréis, durante un tiempo de 20-30 minutos como mucho, con cositas muy concretas para generar un poquito de debate y de discusión. Así que, sin más dilación, Eduardo, bienvenido y buenas tardes. Hola, buenas tardes. Espero que se escuche bien. Nada, pues en primer lugar, pues muchas gracias al Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León y en concreto a su presidente por su amable invitación, por vuestra amable invitación y por la confianza que cuando José Luis me llamó por ahí, por el mes de junio, ¿no? Para presentarme esta iniciativa, pues también me dio libertad para hablar de lo que yo quisiera. Y bueno, le agradezco la confianza porque vamos a hablar un poco de un tema. Pensé que este es un tema que yo quería hablar desde hacía tiempo y tampoco he encontrado el formato y creo que este es quizá el formato más acertado para hablar un tema un poco tabú, ¿no? Un poco tabú y silencioso y silenciado, que es el autocuidado para fisioterapeutas, ¿no? Que ya veremos que está más silenciado y más silencioso de lo que parece, ¿no? En una profesión donde siempre enseñamos el lado luminoso, pero a veces hay aristas y ángulos muertos de la profesión que a veces no se iluminan tanto. Y hay un sufrimiento de los fisioterapeutas también que yo creo que hay que visibilizar y sentarnos un poco en el diván para precisamente hablar de este tema que creo que afecta a más personas de las que pensamos porque está silenciado y solo desde ahí igual podemos tomar alguna solución, ¿no? Entonces pido de momento pues simplemente decir que voy a hablar de alguna verdad incómoda, no espero molestar a nadie, ¿vale? No es la intención. Y también hablar un poco desde mi punto de vista personal, porque y también esto me quiero sincerar con vosotros, si hablo de esto desde el punto de vista ahora, pues no solamente intelectual, sino también lo he sufrido yo, ¿no? Entonces, o lo sufro, ¿no? De alguna medida, quizá ahora menos, ¿no? Pero también es una vivencia personal y me voy a desnudar un poco, ¿no? Ante vosotros en ese sentido, pues para, bueno, pues con toda la sinceridad, pues hablar también de mi experiencia con este tema, ¿no? Entonces voy a poner la presentación, espero que lo consiga, eh, porque siempre me lío con esto. Vale, vamos a ver, no sé si se ve bien. Sí, estás compartiendo pantalla Sí, actualmente. ¿se ve ahora la presentación? Sí, perfecto. Ok, vale, yo no me veo a mí, pero vosotros me veis también a mí, ¿verdad?
Sí, te vemos. En función también de cómo tengan configurada la visualización, Vale. se ve Lo solo la importante es que se presentación. vea la presentación y que se vea mi cara. Y la voz, ¿no? De acuerdo. La cara es lo de menos. Vale. Ok, pues empezamos. ¿Cómo lidiar con tu paciente más difícil tú? Vamos a hablar de autocuidado para fisioterapeutas. Para empezar, de hablar de autocuidado, me gustaría introducir una figura mitológica, que es la figura de Quirón. Igual a algunos les suena, el nombre Quirón suele estar asociado a la medicina y es por algo. Quirón era un centauro mitológico. Ya sabemos que la mitología, toda la mitología en general, pero la griega en particular, tiene unas derivadas simbólicas muy interesantes y esas es las que quiero también transmitir con la figura de Quirón. Quirón era un centauro mitológico, mítico, que era un maestro del arte de la medicina. De hecho, fue el maestro de Asclepio, el famoso Esculapio, ¿no? El famoso médico que sale pues, en la guerra de Troya y en otras andanzas. El que le enseñó todo su arte era Quirón. Pero Quirón tenía un secreto que no decía nadie. Y es que él estaba herido en una pata, ¿no? De una herida, pues en el frente de una batalla, le dieron con una flecha a una pata y tenía una pata pues con una infección que él, por atender a los demás pacientes, nunca tenía tiempo de curar. ¿Vale? Él se dedicaba a curar a los demás y a enseñar a los demás el arte de la medicina y nunca tenía tiempo para atender su propia herida. Al cabo del tiempo, el centauro Quirón fallece precisamente pues, por no cuidar su herida, ¿no? Este es el mito de Quirón, que nos dice que todo cuidador, en el fondo, es un cuidador herido. Y todo cuidador tiene una herida que a veces no es capaz de cuidar por cuidar de los demás o no le da la suficiente importancia por atender las heridas de los demás. Creo que el mito de Quirón es muy simbólico y nos puede llevar a la reflexión a nosotros que nos dedicamos a los cuidados sobre averiguar qué herida tenemos, ¿no? Si todo cuidador es un cuidador herido. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Ok. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Es Sí, que nada, escuché un... había un Vale, micrófono vale, vale, abierto, he vale, tardado un vale. poquito en localizar porque hay mucha gente hasta que lo Ya, localizas y vale, silencias. vale, vale, perfecto. Gracias, José Luis. Pues vamos a ver la herida de Quirón, ¿no? De nosotros, de los fisioterapeutas, ¿no? Esta charla, cuando yo la preparé a nivel de literatura científica, me llevé dos sorpresas. Y voy a decir cuáles son. Primero voy a comentar la primera. La primera sorpresa es que cuando analizo la literatura para ver por dónde sangra la herida de Quirón y los fisioterapeutas, descubrí que no hay nada. No hay nada publicado, nada serio, desde luego, publicado sobre esto en la población de fisioterapeutas. Pero hay muchísima literatura sobre síndrome de estar quemado, fatiga por compasión, distrés moral, que ya hablaremos de estas tres entidades, que son las tres heridas, ¿no?, de los cuidadores en poblaciones como psicólogos, en poblaciones como enfermeros y en poblaciones como médicos. La tasa de burnout o de sensación de estar quemado en psicólogos está en torno al 12%, 15%, en enfermería del 20-30%, en médicos casi un 50%. Hay mucha literatura publicada, también medidas a tomar para paliar esto, pero no hay nada publicado, nada serio, por lo menos que tenga una cierta entidad, publicado sobre fisioterapeutas, lo cual me llama mucho la atención. Y digo que es una de las cosas que me llama la atención porque creo que revela lo profundamente patológicos que somos en ese sentido. No porque no estemos quemados los fisios o no tengamos esto, sino porque yo creo que ni siquiera somos conscientes de esta problemática. Yo me niego a pensar que una profesión con el nivel de exposición que tiene con el paciente, que es como la kriptonita, ¿no? Como los fisioterapeutas, no tenga alguna herida, ¿no? Ni fallos en su autocuidado, si lo tienen los psicólogos o lo tienen los enfermeros o los médicos, ¿no? Esta es la primera sorpresa que me he llevado, ¿no? Que no hay nada literatura, con fisios, con lo cual lo que voy a hablar es un poco de lo que está publicado para otros profesionales sanitarios y si me permitís con la venia vamos a hacer una extrapolación hacia fisioterapeutas porque realmente es lo que está a nivel de la literatura.
¿Por dónde sangra la herida de Quirón? Hablamos de estas tres entidades, ¿no? El síndrome del burnout o el sentirse quemado, la fatiga por compasión y el distrés moral. Estas son las tres condiciones de salud y de conducta por donde un profesional sanitario puede sangrar por no atender su herida mientras está cuidando a los demás, ¿vale? Vamos a analizar cada una de ellas brevemente. La sensación de burnout o de estar quemado. Hay cuestionarios como este de Maslow, ¿no? De 2001, que es un cuestionario clásico que tiene una buena clinometría para calcularlo, pero también hay publicaciones más recientes que nos dicen simplemente que se puede responder a la pregunta dicotómica sí o no. ¿Estás quemado con tu trabajo, no? ¿Sí o no? ¿Vale? El estar quemado con el trabajo es un mayor predictor que la depresión, de la baja satisfacción con la carrera laboral. Está asociado a muchos cambios en los puestos de trabajo, conductas muy poco profesionales, ¿vale? En los profesionales de la salud y una peor salud del profesional sanitario. También se relaciona con errores médicos, malos resultados clínicos, insatisfacción del paciente, recuperaciones más penosas o más lentas de los pacientes, ¿vale? Yo creo que en fisioterapeuta hay muchos fisioterapeutas que en varios momentos de su vida se han sentido quemados con su trabajo, aunque no esté publicado. Por tanto, esto me ha llevado, yo entre ellos me he sentido quemado, por eso decía que me quiero desnudar un poco. Y no creo que sea el único, y de hecho, cuando a veces hablamos en cenáculos o en charlas con cafés, con amigos o con compañeros, pues la gente lo comenta, ¿no? Así sotoboche, dentro de la luz luminoso que es la fisioterapia siempre, ¿no? Que siempre estamos con mucha energía en nuestras, digamos, preferencias profesionales hacia afuera, pues también hay un pequeño sufrimiento en esto, ¿no? Yo creo que no hay ningún buen profesional que al menos no haya sentido más de una vez, ¿no? Esta sensación, ¿no? Y hablo de los mejores profesionales que yo he conocido, cuando les preguntas te lo confiesan y creo que hay que hablar de esto. La fatiga por compasión es un nivel más digamos, es como un gradiente, ¿no? Es un nivel mayor después del burnout. Es más grave, ¿no? Tiene que ver sobre todo con sensaciones, se da en pacientes o en profesionales que tienen un exceso de empatía, ¿no? La empatía es muy importante, siempre estamos hablando de empatizar con el paciente, pero la empatía, como todo, hay que saber cuidarla, porque el exceso de empatía también se ha demostrado que es perjudicial para la recuperación de los pacientes y para el profesional sanitario, ¿no? Esto se da sobre todo en profesionales sanitarios que andan con gran discapacidad, ¿no? En el caso de enfermería o médicos, hay mucha población estudiada que andan en tratamientos oncológicos, en servicios, ¿no? De oncología infantil, en fisioterapia, pues quizá en gran discapacidad, pues puede haber también esto, ¿no? Pero también en pacientes con dolor crónico, en fin, en pacientes con cronicidad, con pacientes donde el índice de satisfacción es bajo, donde hay gran sufrimiento, ¿no? De los seres humanos que atendemos, pues algunos profesionales por exceso de empatía tienen esta fatiga por compasión, que ya el nombre lo dice claramente, y desarrolla síndromes similares a un estrés postraumático por espejo, ¿no? El paciente mimetiza, llega incluso a mimetizar o a reexperimentar de manera leve pero clara el sufrimiento de los pacientes. Es decir, el profesional sanitario no es capaz de dormir, el profesional sanitario no es capaz de quitarse el sufrimiento del paciente de la cabeza, el profesional sanitario, por un exceso de empatía, también comete errores médicos porque se vincula tanto con el paciente que a veces difumina, ¿no? Esta frontera entre paciente y terapeuta, ¿vale? Es un mal predictor también, es un gran predictor de abandono de la carrera laboral, la fatiga por compasión, ¿vale? El distrés moral es el nivel más grave de la herida de los cuidadores. Está relacionado con un cambio de los esquemas morales, ¿no? En mucho índole. Puede haber cambios en los esquemas morales, pues, en el sentido de me agoté la compasión y solo trabajo por dinero, porque tengo que llevar un sueldo y ya me da igual los pacientes, ¿no? Este es el típico profesional que se ha quemado tanto que ya le importa 8,80 y lo que quiere es mirar el reloj e irse para casa. No tiene ningún tipo de empatía con el paciente. Cambio en el esquema moral de fisioterapeutas que van a las consultas a socializar con los pacientes simplemente pues, para pasar el tiempo y perder su rol como terapeutas, incluso mantener relaciones sexuales con pacientes, ¿vale? Eso está claro, muy publicado en médicos y sobre todo en psicólogos, ¿vale? Ya hablaremos de eso, ¿no? Todo este tipo de conductas que pueden incluso ser agresivas,
están perfectamente correlacionados con un gran nivel de burnout y con una insatisfacción laboral muy grande y también muy claro con el abandono profesional, ¿no? Entonces, bueno, estas tres son las entidades que están publicadas cuando revisamos la literatura y las presentamos aquí. Como digo, no para fisioterapeutas, pero entiendo que al no haber nada publicado para nosotros no debe ser muy diferente, ¿no? Y creo que a lo mejor diciendo estas tres, pues a lo mejor nos podemos reconocer o podemos reconocer a compañeros que hayan pasado por esta situación. Cuando hablamos de cuáles son los factores predisponentes para los cuales, por lo cual esto ocurre, hablamos siempre de factores de tipo personal o de factores de tipo disposicional. Los factores de tipo disposicional son los factores contextuales, el contexto. El factor contextual más importante que lleva a esta situación es la sobrecarga en el trabajo. Eso está muy documentado. Sobrecarga en el trabajo tanto de horas como de casos clínicos complejos. Es decir, a veces es no solamente echar muchas horas de trabajo, sino tener a lo mejor más pacientes complejos de los que puedes manejar, ¿no? Y ya cuando tienes más pacientes complejos de los que puedes manejar, más horas de las que puedes trabajar, pues ya se acabó. Pérdida de control sobre el entorno laboral, por supuesto, y muy relacionado con el punto 3, que es la inconsistencia entre el trabajo y los valores personales. Si una persona pues está en una empresa, una clínica, un servicio, un hospital o donde sea, una mutua, y no sus valores personales no están alineados con los valores profesionales, pues esto va a acabar mal, ¿vale? También otro factor contextual importante que lleva a esta situación de quemar al profesional son altos niveles de interferencia entre el trabajo y la vida personal, fundamentalmente relacionados con la conciliación. A nivel de los factores predisponentes de tipo personal, vimos los contextuales, a nivel personal, la literatura lo que nos dice pues son estos 5. Uno, ser mujer, es un factor predictor personal para más que los hombres, hay más mujeres quemadas que los hombres, lo cual nos tiene que llamar mucho la atención y a filas, ¿no? A ver qué está pasando aquí. Y seguramente pues muchas compañeras pueden contar muchas cosas. El hecho de trabajar solo, eso se ha documentado mucho en población de psicólogos, ¿vale? Y para fisioterapeutas, pues, que están pues, esparcidos en pequeños gabinetes, en villas y pueblos, ¿no? de nuestra geografía, igual pueden entender con esto. Empezar muy pronto la carrera laboral, cosa que en fisioterapeuta pasa, empezamos muy pronto y además ya empezamos arrancando en quinta, sales de la universidad y ya, venga, a funcionar, ¿no? Sensación de pérdida de control sobre los eventos, ¿vale? Si estás en un servicio donde no puedes manejar las condiciones de trabajo, pues eso es un factor importante. Sobre todo también a nivel personal relacionado con la rigidez, ¿no? De las personas para no ser capaces de ser un poco flexibles a surfear las olas, ¿no? Del día a día, ¿no? Gente que es más bien rígida, pues es un factor predisponente de tipo personal para chocar con esto, ¿no? Y luego una baja autoestima, ¿no? Pues los propios éxitos pues, se atribuyen al azar en vez del desempeño propio. Sí es cierto que tener relaciones sociales, pareja, hijos, satisfactorios, pues en este metaanálisis pues, se ve como un factor protector, ¿no? Con lo cual, pues bueno, cuidar nuestro entorno personal pues, puede ser una buena manera de minimizar todos estos aspectos, ¿vale? Cuando hablamos ya hemos visto un poquito las 3 patologías que podemos sufrir, las causas o los factores que predisponen, y cuando empezamos a hablar de las soluciones viene la segunda sorpresa, ¿vale? La primera sorpresa que ya os decía que me encontré es que no había nada publicado para fisios, lo cual es indicativo de nuestra patología, y la segunda sorpresa es que cuando se toman medidas, y ya os digo que en medicina, enfermería y psicología se han tomado medidas importantes, porque, bueno, pues cuando hablamos de un 50% en algunos servicios de hospitales de médicos quemados, pues hay mucho juego, ¿no? Se ha visto que nada funciona. Es decir, voy a ponerlo en un contexto. Nada funciona en sí mismo, porque sí. Es decir, hay evidencia que la terapia cognitivo-conductual, la relajación física, la meditación, el de hacer ejercicio, no reducen más el estrés que no hacer nada en estos profesionales. El hecho de cambiar esquemas laborales, por ejemplo, mejorar horarios, dejar días libres, tardes libres, no reduce tampoco el estrés relacionado con el sentirse quemado. Sí, está claro que hay bastante evidencia que mejora la productividad, pero no reduce ni el estrés ni la prevalencia de dolor musculoesquelético y depresión digamos, en profesionales de la salud.
Y otros cambios en las organizaciones, pues cambiar rotaciones en los cambios directivos y todo eso, tampoco parece que tiene efectos en el estrés laboral. ¿Vale? Esto es un poco, me sorprendió cuando leí, porque una vez que, bueno, vemos el problema, vamos a ver cómo solucionarlo. Pero esto no quiere decir que nada funcione. El mensaje, y la literatura está un poco orientada hoy por hoy, ¿no? A fecha actual, 2021, en este sentido, es que esto no parece de ir de probar y coleccionar medidas y terapias, sino de ser consciente qué es lo que te daña. Es decir, si tú sufres acoso laboral en tu trabajo o bullying, ¿no? Que es una, pues puede haber, es una de las cosas que ocurre a un profesional sanitario, pues el hecho de hacer meditación, pues igual no te va a ayudar, ¿vale? Si tú tienes una retribución económica muy baja con respecto a lo que tú consideras que aportas al servicio o a la empresa, pues el hecho de salir a correr por las mañanas para desestresarte, pues tampoco te va a ayudar. Si tú consideras que tu horario pues no puedes conciliar, pues el hecho de hacer relajación de Jacobson, pues a lo mejor tampoco te ayuda. Es decir, que lo que parece que funciona es tener un autoconocimiento muy claro de saber qué es lo que te daña y tomar un compromiso muy decidido con el autocuidado. A lo cual hay que hacer un poco medicina de precisión. Cada uno tendríamos que analizarnos por dónde sangramos y tomar la medida correcta, ¿vale? La medida correcta, ¿vale? No por el hecho de tomar medidas aleatorias, la cosa va a mejorar, ¿vale? Entonces, aquí hay que ir un poquito hacia el autoconocimiento, ¿vale? Y todos sabemos, si nos ponemos un poquito a adaptarnos a nosotros mismos, pues por dónde sangra nuestra herida, ¿no? Si somos ese quirón. Ahora, cuando hablamos de autocuidado, y siendo fisioterapeutas, como digo, no hay nada publicado, yo pues voy a ensayar un poquito cómo nos veo, cuál sería un poco un punto de partida erróneo, ¿vale? Como os digo, esto no es una publicación, sino que esto es una reflexión personal. Abro aquí un camino, ¿no? Que no hay nada publicado, pues abro yo un camino, simplemente pues como una opinión. Si hablamos de autocuidado, pues habrá que ver cómo se relaciona el fisioterapeuta con los cuidados, para saber cómo nos relacionamos con nuestro propio autocuidado. Y esto es una reflexión personal que yo tengo, que he compartido también con otros compañeros y bueno, y yo creo que nuestro punto de partida es este. Nosotros nos relacionamos con los cuidados de esta manera, como una especie de superterapeuta o superfisioterapeuta, una especie de Superman o super Wonder Woman, ¿no? Me refiero por muchas razones, por muchas razones. Tenemos pues muchos factores disposicionales, contextuales, que nos hacen ser una especie de Superman. Nuestros pacientes nos demandan que los salvemos muchas veces de sus problemas. También es cierto que estamos solos muchas veces en nuestros gabinetes y tenemos que pelear contra viento y marea. Si estamos también sometidos a servicios de rehabilitación, a jerarquías médicas, tenemos que pelear contra jerarquías, también contra viento y marea. Siempre estamos peleando contra todo el mundo e intentando pues salvar. Además los pacientes, o nosotros hemos acostumbrado a los pacientes, además que tenemos poderes mágicos en las manos o que tenemos, en fin, una especie de gurú, ¿verdad? Que somos ahí pues con, no sé, una especie de superterapeutas, ya lo dice. Nos ponemos a mirar, como dice otro día un compañero, me decía, tengo un amigo uno que estaba empezando a mirar cortes de tags para aprender anatomía en cortes y digo, a ver si va a ser necesario llegar a ese nivel de conocimiento, ¿no? Eh, porque yo creo que detrás de este disfraz que tenemos de superhéroe también, o superheroína, hay muchos complejos, ¿no? Complejos que tenemos, los fisios. Yo creo que los fisios tenemos grandes complejos. Unos tenemos complejos de gurú, ¿no? Una especie de gurú místico que tenemos que curar con nuestras manos a todo el mundo, con lo cual esto no es verdad, porque no ocurre. Otro complejo que hay puede ser el fisio que tiene complejo de médico, ¿vale? Que lo reconocemos con su batita, ¿verdad? Con sus aparatos de última tecnología, con su ecógrafo. No quiere decir que todos sean así, ni mucho menos, ¿verdad? Pero me entendéis un poco. Hay mucho complejo y todos los superhéroes son unos acomplejados, ¿no? Por eso se ponen el disfraz para salir a enfrentar el mal, ¿no?
Y yo creo que nos vemos un poco así, y además con una gran exposición a las redes sociales, donde todo lo que se ve es luminoso, maravilloso, donde todo el mundo lee 5 papers al día, porque todo el mundo sabe leer papers, ¿verdad? Y sabe analizar con la estadística, todos tenemos un conocimiento profundo y todo el mundo analiza un montón de estudios y los lee todos los días y la gente pues está ahí, pues la última, no solamente a la última, sino a lo último publicado ayer, ¿verdad? Y haciendo gala de ello en todas sus redes sociales. ¿Vale? Esta es la imagen que yo creo que es profundamente patológica, que proyectamos. No digo que muchas veces no por necesidad, sino seguramente muchas veces será por necesidad, por la propia imagen que tenemos, ¿no?, en la sociedad, pero creo que es patológica y es un poco, para mi punto de vista, y es lo que ensayo aquí con vosotros, es un poco la fuente, ¿no?, del mal de las heridas nuestras, ¿no?, como desde el punto de vista del estrés laboral y de la falta de autocuidado, ¿no? Porque los superhéroes no se cuidan a sí mismos, ¿no? ¿Usted cree que Batman se cuida a sí mismo? Hombre, yo creo que antes de ponerse un disfrazarse de murciélago, pues igual debería el hombre pues, revisar su historia con sus padres, ¿no? Que quizás sería mejor. Lo mismo el Superman. Claro, es que decir, no hace falta montar todo ese lío, ¿no? Para superar esos traumas, ¿no? Por eso digo que, y encima de noche, ahí, sin dormir, en un tejado para matar a los villanos, ¿no? Un tipo con la vida resuelta, ¿no? Por eso digo que hay mucho complejito ahí que tenemos que revisar y detrás de la mucha luz siempre hay mucha sombra, ¿no? Que decía Carl Jung, ¿no? Y yo creo que esto es cierto. Fijaos en la imagen, que a mí me parece maravillosa y yo estoy muy a favor y quiero dejarlo claro, de la última campaña del Consejo, ¿verdad? Con el ejercicio terapéutico. A mí me parece una imagen maravillosa. La campaña me parece maravillosa porque me parece una gran campaña, pero también me parece maravillosa porque el publicista que contrataría el Consejo captó nuestra esencia, ¿no? Así nos vemos nosotros, como una especie de Liga de la Justicia, ¿no?, a punto de salvar, pues somos lo que necesitas, ¿no?, a todo el mundo, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Siempre con los brazos cruzados algunos, que esto siempre está muy de moda ahora, los brazos cruzados, brazos en jarra, siempre esta posición de superhéroes que tenemos aquí, que no es muy diferente al imago, a esta imagen que tenemos de nosotros, ¿no? Ahí lo dejo caer, ¿vale? Pues digo que la campaña es buenísima, pero también porque capta, ¿no?, un poco cómo nosotros nos queremos hacer ver. Por eso quiero dejar claro un punto de partida. El punto de partida es que no eres Superman, no eres Wonder Woman. La fisioterapia tampoco es una liga de la justicia y tú no tienes que salvar a nadie. Y esto es un mensaje que va tanto para los fisios individuales que tienen, bueno, pues esta tendencia pseudoestoica, ¿verdad?, que hay ahora. Digo pseudo porque es un refrito del estoicismo, ¿no?, donde hay que estar siempre levantando pesas y leyendo los últimos papers y estando a tope y guapísimo y cruzando los brazos en todas las fotos, con mucha luz, ¿vale? Como al fisio más colectivista, que cree que la fisioterapia es una especie de liga de la justicia, que tenemos que salvar todos los problemas de discapacidad e injusticia del mundo con la fisioterapia. Y yo creo que ambas visiones son profundamente patológicas, creo, porque no tenemos que salvar a nadie, chicos. No quiere decir que no tengamos que ayudar a nadie. De hecho, debemos ayudar a nuestros pacientes, pero no tenemos que salvar a nadie de sí mismo, ¿vale? Y ni uno solo de tus compañeros, profesores o referentes profesionales tiene ningún superpoder. Pero tampoco son Superman, ni Superwoman, ni Wonder Woman, ¿vale? Es cierto que tenemos compañeros que ofrecen o merecen un gran respeto profesional, un gran respeto técnico, un gran respeto moral incluso, pero no son superpoderes y tampoco son superhéroes. Y hay mucho postureo, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque muchos profesionales de la fisioterapia se frustran por querer ser como sus referentes. Y esto no es así. Esto no va de... Hay que romper un poco esta fisioterapia basada en la eminencia, sin que esto desmerezca que tengamos un gran respeto y aprecio y incluso sensación de gratitud por ellos. ¿Vale? Desde este punto de vista y partiendo de nuestro terapeuta patológico, Superman, y teniendo en claro que lo que tenemos que hacer es revisar cada uno nuestra vida y ver qué es lo que nos daña, pues ahí va una gala de propuestas adaptadas, ¿no?, para fisioterapeutas de una reciente publicación sobre autocuidado y con esto acabamos, ¿no? Uno sería reconocer los riesgos, dos, cuidar tu cuerpo, tres, reestructurar algunas condiciones,
4, establecer límites. 5, escaparse con cabeza, ya veremos qué significa esto. Y 6, cultivar relaciones. ¿Vale? Pero siempre, y vuelvo a insistir, lo más importante es conocer por dónde sangra tu herida. Y la tuya es diferente de la mía, y la de José Luis, y la del compañero de al lado. Cada uno tenemos la nuestra. ¿Vale? Con respecto a reconocer los riesgos, bien, primero conocer el tipo de paciente que trabajamos. Pacientes son muy demandantes. A los pacientes les importa un rábano en nuestra vida. Los pacientes son egoístas, los pacientes son exigentes y los pacientes en su momento de demanda, sus necesidades están siempre por encima de las nuestras. ¿Vale? Ya, pues a partir de ahí toda la casuística, los de neurológicos tendrán un tipo de comportamiento, los pacientes con dolor otro comportamiento, los oncológicos otro comportamiento, los EPOC otros comportamientos, cada uno con su peculiaridad, pero hay que tener en cuenta que los pacientes son egoístas. Muchos pacientes son egoístas, que luego muchos otros son maravillosos o aquel que es egoísta también es maravilloso en otro momento, pero me entendéis por dónde vamos. Con respecto a las demandas y el cuidado son vampiros, y es así. Y nosotros cuando estamos enfermos también queremos, somos iguales que ellos, ¿vale? No, ellos no son diferentes a nosotros, ¿vale? Pero hay que tenerlo que eso tiene un riesgo. Nosotros trabajamos con un material a veces altamente delicado, ¿vale? Es un poco kriptonita, ¿no? Es un poco uranio nuestro material de trabajo, son los pacientes. Otro riesgo que tienes que tener en cuenta son las condiciones laborales. Y ahí cuando entres en cada servicio, cada empresa donde vayas, pues tienes que reconocer, no digo aceptar, pero al menos reconocer que hay riesgos. Si entras a trabajar en una empresa donde todos los contratados son falsos autónomos, pues bueno, pues no esperes que te hagan un contrato laboral. Y te puedes dar de cabezazos contra la pared, pero al menos tienes que reconocer que sabes dónde te metes, ¿vale? Si estás trabajando en una empresa, aunque sea con contrato, que es muy poco rentable, porque las empresas de fisioterapia no son rentables, en general, las clínicas, o sea, en general no son rentables, no es como odontología o veterinaria, ¿no? Que tienen mucho más margen. El fisioterapeuta tiene costes fijos muy altos y, bueno, un margen pequeño, 5-8%, ¿no? De margen. Pues a lo mejor si tienes una empresa que no tiene gran margen, pues a lo mejor tus condiciones no van a mejorar y tienes que ser consciente antes de pegarte con la realidad. Eso no quiere decir que uno no pueda luchar por mejorar sus condiciones o que se indique, y además hay que hacerlo, pero es lo que hay. Si estás en un servicio donde hay unas jerarquías de médicos rehabilitadores o de otros profesionales sanitarios muy extenuantes, pues hay que reconocer que hay un riesgo y hay que saber exponerse con precaución a eso para maximizar la energía, ¿vale? Para dar golpes acertados, ¿no? Otro riesgo que tenemos es el agotamiento emocional por las razones antes dichas. Luego hay un par de variables como la necesidad de reconocimiento y la competitividad, que yo creo que son muy, muy típicas de nuestra profesión, precisamente por ese, en fin, complejo de Superman que tenemos. Hay bastante competitividad, aunque somos un colectivo bastante unido para lo separados que estamos, yo creo. No dejamos, creo que quiere decir que estructuralmente estamos diseminados, trabajando prácticamente solos en pequeños centros, en villas y ciudades donde todo el mundo es competencia de todo el mundo. Bastante unión hay, y lo vimos en la pandemia, donde todo el mundo colaboraba con las EPIs, en fin, con las medidas, hay bastante apoyo. No deja de haber cierta competencia y sobre todo necesidad de reconocimiento y esto pues al final aflora lo peor de nosotros mismos, la vanidad y este tipo de historias que bueno, es un riesgo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Por el tipo de trabajo que tenemos. Necesidad de conocimiento también a nivel institucional, siempre estamos pegándonos con todo el mundo, ¿no? Y nos parece increíble que nadie sepa lo maravillosos que somos. Y cuando se hace una jornada de respiratoria y nos nombran a los fisioterapeutas, decimos, ¿cómo no son capaces de ver lo que nosotros vemos? Bueno, siempre estamos así, ¿no? A veces, a lo mejor, hay que pensar que a lo mejor, pues, bueno, no somos tan visibles porque, pues, sabe Dios por qué. Pero eso ya lo dejo para otra charla. Pero que siempre estamos con esa angustia de que no nos reconocen lo que nosotros no nos reconocemos. Y eso también yo creo que ahí es un poco patológico también, ¿no? Es un poco patológico, ¿vale? Y luego problemas personales que podemos tener. Cuando con todo este entorno, pues aún encima tenemos un mal día o tenemos un problema personal, una enfermedad, un problema familiar, pues hombre, pues las cosas se llevan peor, ¿vale? Entonces, al menos conocer que nuestra profesión tiene riesgos, que tampoco se habla, pero nuestra profesión tiene riesgos inherentes a la misma, ¿vale? 2, cuidar el cuerpo, ¿vale? Cosas muy sencillas, que es lo mismo que le decimos a los pacientes. La pregunta es, ¿lo haces tú? ¿Descansas lo que tienes que descansar? ¿Haces el ejercicio mínimo que tú recomiendas a tus pacientes?
¿Te tomas un tiempo de descanso y de relajación? ¿Te alimentas y te hidratas de manera correcta? Esto es básico, compañeros. No, pues lo que no podemos es decirle a los pacientes que hagan esto si nosotros no lo hacemos. Y aquí sí que nosotros, sobre todo con el tema de ejercicio y el descanso, sí que tenemos que predicar con el ejemplo, ¿no? Porque no tiene ningún sentido que luego a los pacientes les estemos demandando unas actividades de autocuidado que nosotros no somos capaces de hacer y nos quejemos de que el paciente no haga ejercicio cuando nosotros tampoco lo hacemos, ¿no? Dicho esto, también desde el punto de vista de amable con nosotros mismos. Cuando habla de ejercicio físico no se trata de que hagamos un tabata todos los días, un hit todos los días, ¿eh? Que hay alguno que solo se dedica a subir vídeos, ¿no?, de sus múltiples y abdominales y sus gimnasias. Esto tampoco tiene sentido, ¿no? Tampoco hay que llegar a ese tema, ¿no? Pero me entendéis por dónde voy, ¿no? Hay que tener un poco de compromiso y cuidar nuestro cuerpo, pues precisamente para sentirnos mejor y para ofrecer la mejor calidad asistencial a nuestros pacientes. El punto 3, que está tomado de un artículo clásico de Albert Ellis, que es un psicólogo, del cual tomé el título, ¿no?, de esta charla, cómo tratar con el paciente más difícil, tú. Reestructurar algunas condiciones que este hombre pues lo dijo para la población de psicólogos, pero yo creo que es perfectamente válido para nosotros, ¿no? Él vio que muchos psicólogos tenían ciertas condiciones. Este hombre, Albert Ellis, era un padre de la teoría precognitiva conductual, con lo cual él reestructuraba las condiciones, ¿no?, erróneas, pues para corregir las conductas de sus pacientes, ¿no? Y él identificó unas 5 condiciones que los psicólogos, en este caso, tenían profundamente arraigadas y profundamente patológicas, que le llamó masturbaciones, ¿no? Masturbation, pero con U, un juego de palabra entre must, debe, y masturbación. O sea, digamos, masturbaciones con el debo hacer, ¿no? Un onanismo mental con el deber, ¿no? Y estas condiciones son, una es la masturbación, ¿no veis este juego de palabras de masturbación? Uno es, debo tener éxito con mis pacientes prácticamente siempre. No, esto no es cierto. Los pacientes, la fisioterapia tiene un límite, chicos. No vamos a curar a todos los pacientes, no, todos los pacientes no van a mejorar. No somos Jesucristo levantando a Lázaro, ¿no?, de una tumba, ni nada parecido, ni siquiera ni remotamente parecido. Aunque nos lo hayan vendido que tenemos que ser una especie de gurús que, no sé, que casi devolvemos a la vida a los muertos. Pues no. Muchos pacientes no vamos a tener éxito. Con muchos tendremos grandes fracasos. La carrera profesional nuestra es larga y es una carrera jalonada, como todas las carreras largas y todas las vidas largas, de momentos muy satisfactorios y amargas decepciones. Entonces, asume que va a haber muchas decepciones con muchos pacientes e incluso en muchos pacientes va a haber éxitos limitados. O sea, cuando hablamos de éxito, pues es éxitos limitados, discretos éxitos, ¿no? Ni siquiera tiene que ser un éxito rotundo, ¿vale? Y creo que los que andáis rodando en esto de la fisioterapia unos años, sabéis a lo que me refiero, ¿no? Bastante hacemos con lo que hacemos y creo que lo que hacemos es lo mejor que muchos pacientes pueden tener. La verdad que lo pienso así. Pero eso está muy lejos de pensar que los vamos a, no sé, curar o, en fin, revivir o cambiarle su vida o cosas de este tipo. Otra vez ese complejo de superhéroe, de salvarnos, de no sé qué, ¿vale? La segunda masturbación es que debo ser uno de los mejores terapeutas del mundo. Incluso debo ser uno de los mejores terapeutas de mi país o de mi región. Pues no. No, esto es una idea errónea. Tú intentas compárate contigo mismo, ¿no? Intenta ser mejor que tú ayer o intenta ser mejor que tú el año pasado. Pero no te compares con los demás, porque además lo que vemos en el panóptico, sobre todo en redes sociales, es todo un paripé de la leche, compañeros, ¿no? Creo que estamos de acuerdo en esto. Hay un postureo tremendo y lo que se proyecta son fuegos artificiales y sombras que no tienen necesariamente que ver con la realidad, ¿vale? Normalmente la gente siempre habla de sus éxitos maravillosos con sus pacientes y nunca hablan de los fracasos, lo cual es un sesgo por otra parte, ¿no? Y es un sesgo que debemos conocer para entender esto, ¿de acuerdo? Tú intentas ser mejor que ti, intentas ser una versión mejor de ti mismo con respecto a hace un año o hace 2, y ya es bastante. O al menos no peor, y ya es bastante. Y a veces puede ser mejor que ti mismo hace un año, cambiando de trabajo, incluso dejando la profesión, ¿vale? ¿Debo gustar a todos mis pacientes y ser respetado por ellos? Obviamente no. No le vas a gustar a todo el mundo. Todos tus pacientes no te van a respetar. Incluso aunque tú te esmeres mucho por ellos, no va a ser así. Acéptalo, ¿vale? Hay muchos pacientes a los que les caes mal.
Y además, a ti también te van a caer mal y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Tú ofreces un servicio y llegas hasta donde llega y no pasa absolutamente nada, ¿vale? No intentemos buscar el aprecio y el reconocimiento de nuestros pacientes por encima de nuestra dignidad, porque no tiene sentido. Esta masturbación, la cuarta, se llama el delirio del privilegio, ¿no? Puesto que trabajo muy duro, me merezco unos pacientes tan maravillosos como yo. Como leo tantos papers todos los días y estudio tanto, hice tantos cursos y he sacrificado tantos fines de semana y mi vida personal y un par de divorcios y no veo a mis hijos con mis pacientes, pues me merezco unos pacientes, pues vamos, sean la leche. Y que yo les diga salta y me digan ¿hasta qué altura, Eduardo? Bueno, pues no. Eso es una masturbación, ¿no? Es una idea errónea y es una especie de un delirio de privilegio. No tengas ningún privilegio. Porque trabajes duro, tus pacientes pueden ser unos, pueden y atenderás hacia nutrios. Y punto. Y no pasa absolutamente nada, aunque tú trabajes duro. ¿Vale? Es un trabajo, chicos. ¿Vale? Y esa también es la siguiente masturbación, que es la otra versión del delirio de privilegio. Dice, después de tanto esfuerzo, estoy en un punto donde ya debo solo disfrutar con mi trabajo. Es cierto que todos debemos disfrutar con el trabajo, pero también hay un punto patológico en esa idea, y es que a veces es un trabajo, ¿vale? Y los trabajos son trabajos, ¿vale? No siempre vas a disfrutar con todos los pacientes, con todas las sesiones, aunque en términos general disfrutes, no siempre esperes que todo sea un disfrute. ¿Por qué no? Porque es un trabajo. Y además, eso no existe. Lo de disfrutar a todas horas, bueno, cuando eres más jovencillo sí, pero cuando vas, ¿no? Pues no. Habrá pacientes que te den por saco y otros que no te apetezca y otros que te den pereza y no pasa absolutamente nada. Tú haces tu mejor, eres un profesional o eres una profesional y punto. No se trata siempre de disfrutar. Es un trabajo, ¿vale? Y hay que tomarlo como tal, ¿vale? Estos son los puntos de hélice, de las condiciones. Para ir acabando, el cuarto punto, los límites, que para mí es muy importante. Limita la carga de trabajo. Ya vimos que el sobrecarga de trabajo es la principal causa de burnout, ¿vale? También si tienes muchos pacientes complejos, limita el número de pacientes complejos, ¿vale? No se trata a veces de las horas, que también, sino del número de pacientes hipercomplejos que tratas. Si tratas muchos pacientes complejos, llega un momento en que no das, ¿vale? Marca límites a los pacientes. Pacientes necesitan marcarle los límites. Siempre tiene que haber, es cierto que nosotros hacemos mucha relación social con los pacientes, pero tiene que haber siempre claro que hay límites, ¿no? Hay límites entre ellos y nosotros, que no se pueden socavar, ¿vale? Hay que dejarlo siempre claro desde el principio cuando entran al servicio. Donde las relaciones, donde los límites están claros desde el principio, nunca hay problemas, chicos. Porque todo queda claro desde el principio. Cuando las cosas no están claras, luego viene el cógeme a última hora, oye, si me atendiste un sábado a las 4 porque hoy no, porque este sábado no, un día que me atendiste a las 10 de la noche porque no me atiendes, has cambiado mucho, estas cosas, estos chantajes que nos hacen los pacientes, sabéis a lo que me hablo, ¿vale? Hay que dejar las cosas claras desde el principio, ¿no? Y también definir los límites del tratamiento, explicar la historia natural, explicar hasta dónde podemos llegar con la fisioterapia, también no engañar a los pacientes, saber qué podemos hacer, qué pueden esperar con nosotros y no venderles la moto de Superman que nos hemos creído nosotros o que hemos comprado nosotros, ¿no? Definir las relaciones con los colegas y el personal, ¿vale? Con el personal con el que trabajéis, personal laboral, y también con el resto de colegas, ¿no? Profesionales, que ya vemos que sobre todo en redes sociales hay mucha discusión muy fea muchas veces entre colegas profesionales porque la gente se confunde con sus ideas y se insultan unos a otros. ¿Pero esto qué es, compañeros? Bueno, podemos debatir, no se ve que no, pero podemos debatir y podemos discrepar sin que llegar a lo personal, ¿no? Una cosa es que yo piense A y tú pienses B, pero tú porque pienses distinto de B no eres una mala persona, sino simplemente puedes estar equivocado según mi punto de vista y podemos argumentar, ¿no? Eso sería interesante también, ¿no? Y con el personal, pues también tener unas buenas relaciones con los compañeros, si es posible, y sin, sobre todo con, pues hablamos antes, pues claro, de casos de bullying o casos de acoso laboral, ahí pues estamos más complicados, esto existe, también existe en la profesión, y a veces el límite pasa pues por la denuncia o pasa por abandonar el puesto de trabajo, no queda más, ¿vale? Y luego definir límites con la familia, ¿no? También la familia, nuestras familias también nos aguantan bastante, ¿eh? Y hay que dejar claro que habrá momentos o espacios donde nuestro trabajo de fisioterapeutas no puede entrar ahí, ¿no? Y eso tenemos que pactarlo con nuestras familias, parejas o hijos, ¿vale? O padres o madres o lo que sea. Tienes derecho, fisioterapeuta, a decir no. Tienes el derecho a decir no a tus pacientes. Tienes el derecho a no involucrarte emocionalmente con tus pacientes. Tienes el derecho a que no te gusten tus pacientes.
Tienes el derecho a que los pacientes no interfieran en tu vida. Tienes el derecho a discrepar de tus pacientes y también a discrepar de tus colegas, desde el respeto al colega y desde el respeto al paciente. Tienes el derecho, por supuesto, a no ser perfecto con tus pacientes. Tienes el derecho a que no te gusten algunos aspectos de tu tipo de trabajo o de tu entorno laboral o de tu centro de trabajo. Y, por supuesto, tienes el derecho a no saberlo todo, ¿vale? Y aquel que dice que lo sabe todo, pues está mintiendo, ¿vale? Escápate, con cabeza. En fisioterapeutas, como digo, no hay nada publicado, pero sí en este punto, cuando revisé la literatura, hay muchas huidas insanas que hacen los profesionales sanitarios. Evasiones insanas. Drogadicción, consumo de alcohol y hiperactividad sexual. Están descritas en médicos y psicólogos y enfermeros, sobre todo en médicos y psicólogos. ¿Vale? Concretamente, en drogadicción en medicina hay bastante para evadirse de la situación. Y en psicología, el aumento de la actividad sexual, que al final es una vía de escape, incluso con pacientes, ¿vale? Supongo que habrá también estos casos en fisioterapia, no tengo ninguna duda, a lo mejor alguno de vosotros lo conoce y no estoy diciendo nada desconocido. Este tipo de evasiones no son sanas. Lo que hay que buscar son evasiones con un off sano. Por eso lo de escápate con cabeza, ¿vale? Pausas vitales durante la jornada. Pues deja un tiempo entre paciente y paciente. Sí, que vas a facturar menos, vale, pero vas a vivir mejor. Que a la larga te compensa. Relajación, meditación, si tu herida va por ahí, puede ser una buena idea, ¿vale? Humor y sonreír siempre es una maravillosa idea. Llegar a la consulta siempre con una sonrisa y enfocar las cosas con una sonrisa siempre es una buena idea, ¿vale? Aunque también tienes el derecho a no sonreír si un día no te apetece, ¿vale? Programar vacaciones, programar salidas, siempre es una gran idea, sobre todo para autónomos, digo, ¿no? Autónomos que muchas veces están años sin coger vacaciones, se cogen 5 días o van, no, yo voy rotando los festivos, mal, ¿vale? Es necesario descansar, es necesario salir, ¿vale? Al menos un día libre a la semana. Un día libre, también esto sobre todo para autónomos, que a veces también trabajan sábados, pero al menos un día libre en donde no piense ni haga nada relacionado con la fisioterapia. ¿Vale? Son recomendaciones que se repiten en toda la literatura. Al menos un día donde, ya no digo trabajar, sino no pensar en fisioterapia, o no leer de fisioterapia, o no saber de fisioterapia. ¿Vale? Muy sano. Cultivar aficiones fuera de fisioterapia es importante también, precisamente a lo mejor para dedicar ese día libre, ¿vale? Limitar tu exposición a las redes sociales. Bueno, chicos, yo creo que las redes sociales son maravillosas, pero son también maravillosamente malas, ¿no? Es decir, hay información estupenda en las redes sociales, pero creo que la exposición a las redes sociales es un poco por exceso, es muy nociva. Yo pienso así, y en fisio igual, ¿eh? Es muy nociva. Cada red social tiene su característica. En Facebook hay debates interminables donde todo el mundo se mira el ombligo, en Twitter es el odio y la ira, ¿vale? Y en Instagram es la vanidad, ¿no? Son los pecados capitales, ¿no? Eh, Siempre hay perfiles maravillosos a los que seguir y a los que leer, pero mi recomendación es limita tu exposición. Mira una vez al día, una vez cada X días y mira unos minutos y ya está. No te quedes enganchado ahí, pues sabes que las redes sociales está basada en la economía de la atención. El producto eres tú, ¿vale? El producto eres tú y está enganchado a tu dopamina, de ver tus likes y tú estás ahí viendo y es muy difícil desengancharse. Hay que saber cortar, ¿vale? Escapar. A veces hay que cambiar. Si tu herida al final no es modificable, a lo mejor cambiar de trabajo no es el fin del mundo. Puede parecerlo, pero no es el fin del mundo, ¿vale? A veces hay que salir y cambiar y provocar cambios incluso en tu vida. ¿Es duro? Sí, es duro, lo sé, pero siempre merece la pena. Siempre merece la pena. Yo creo que no conozco a nadie que haya cambiado de trabajo y que haya ido peor, ¿vale? A veces con mucho dolor, pero ha ido a mejor. Cambiar de profesión, incluso, tampoco es el fin del mundo. Y esto también hay que decirlo. Si por la razón que sea tú empezaste en la profesión con mucha fuerza, con mucha vitalidad, pero por lo que sea, pues te has ido desencantando y ves que no es modificable y que realmente pues has estado 10, 15, 7, 27 años dedicado a eso, pero ya no te llena, no te aporta y no hay nada que pueda hacer, no pasa nada, se agotó tu fase de fisio. Y yo conozco algún caso de gente que ha abandonado la profesión, pocos, pero sí que conozco algunos, supongo que vosotros también,
Y también os puedo decir que ninguno se ha arrepentido, ¿no? Si a lo mejor tu herida sangra por ahí, pues no pasa nada. Si hay que dejar, se deja y la vida sigue y hay otras cosas maravillosas que puedes hacer. Por último, cultivar relaciones, ¿vale? El grupo de colegas y apoyos en tus pares es muy importante, ¿no? Aquí, quizá los grupos de WhatsApp, pues en la época moderna, de fisios, yo creo que son grandes colchones terapéuticos de muchos de nosotros, ¿no? Donde nos desahogamos, porque muchas veces la familia a lo mejor no te entiende cuando venimos con las quejas de los pacientes, pero tus colegas profesionales sí. Y si aún encima hay un humor por medio, pues es maravilloso, ¿vale? Entonces, grupos de colegas, tanto virtuales como presenciales, es muy importante. Pero también relaciones fuera de la profesión. Hay que tener relaciones de amigos dentro de la profesión y relaciones de amigos fuera de la profesión, ¿vale? Pareja y familia, ya vimos que son factores protectivos, ¿no? Para sentirse quemado, pero una vida social, una vida familiar rica, pues ayuda, ¿vale? Y luego relacionarse también de manera respetuosa con compañeros de trabajo y profesión, también lo que hablamos antes de los debates, ¿no? A veces que están muy viciados últimamente, pues un ambiente viciado no ayuda, ¿no? Entonces, cultivar relaciones de manera sana con colegas, con pares profesionales, con familias y con personas o amigos fuera de la profesión, también es una buena manera de minimizar el impacto del estrés laboral. Vale. Por último, el mensaje es este. La evidencia nos dice que tomar medidas por tomar no sirve para nada. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es reconocer cada uno, hacer un ejercicio de introspección, reconocer por dónde sangra nuestra herida y ver qué es modificable. No todo es modificable, hay algunas cosas que sí pueden ser modificables. Lo que sea modificable, pues nos ponemos a ella y lo que no sea modificable, pues o lo aceptamos o cambiamos. ¿Vale? En cualquier caso, tú conoces tu herida, hazte responsable de ella, ¿no? Ese es un poco el mensaje, ¿no? Eres tú el que tienes que responsabilizarte, ¿no? De tu herida. La herida te la han hecho, o te la hace el sistema, o te la hace el puesto de trabajo, pero lo que tiene que hacerse responsable de esa herida eres tú, ¿vale? Siendo amable contigo misma y siendo amable contigo misma. Recuerda que para cuidar a tus pacientes es primero, y condición sine qua non, es fundamental cuidarte a ti mismo, para que no nos pase como Quirón, que se pasó cuidando a todo el mundo y murió por no cuidar su propia herida. Muchas gracias por vuestra atención y hasta aquí esta intervención. Pobre Quirón, pobre Quirón. ¿Cuántos Pobre Quirón. Quirones? ¿Cuántos ¿Cuántos Quirones Quirones hay? tenemos en la profesión? Muchos. No te quiero cortar porque te has pasado un poquito de tiempo, pero bueno, te quiero Seguro. cortar porque me ha parecido fantástico. Date cuenta que yo soy una persona que no estaba inmiscuida nada más que en el ámbito de la fisioterapia. La primera vez que yo salgo del ámbito de la fisioterapia fue para hacer una serie de formaciones sobre temas de innovación en fisioterapia. Y casualmente me hace gracia que menciones a Ellis y toda esta historia psicológica de Ellis, porque yo creo que es uno de los males endémicos de la profesión, la asertividad, la falta de capacidad para decir no. Muchas veces eso no compartimos con otros profesionales que son capaces de decir no de una manera muy tajante. Nosotros yo creo que nos vemos muchas veces como el eslabón final de la cadena de fracaso. En muchos casos, ¿quién no tiene de los 20 pacientes a lo mejor que tienes en el día o 10 pacientes que tienes en el día, algunos tienen 40, otros 50, ¿quién no tiene un porcentaje de pacientes que son los que desguazados, los que te pasan porque ya no saben qué hacer con ellos y parece que te cargas tú la responsabilidad de sacar para adelante lo que realmente nadie se ha responsabilizado de sacar. Y al final muchas veces de ellos salen, de ahí sale muchas veces esa retahíla de imagen de superhéroes que podemos tener, pero eso es lo que yo creo que más carga la profesión. La asertividad es muy importante y a mí cuando me sometí a una sesión de coaching, que yo no sabía ni lo que era el coaching y me sugirieron hacer una sesión de coaching, lo primero que me dijo el tío es: toma el libro de Olga Castañeda de la asertividad porque te va a venir muy bien. Así que la gente que No vea conozco, pero bueno. pues se basa sobre todo en Ellis, o sea, es una psicóloga que es muy famosa por sus libros de asertividad. Yo creo que es prácticamente las únicas publicaciones que hay de asertividad. Y este chico, el coach que me tocó, me dijo: mira, léete esto porque esto va a ser lo que mejor te va a venir. ¿Vale? Para todos aquellos que no sepan si alguien deja la profesión y todas estas cosas que hablamos muchas veces, que lo sepáis los de los colegios, lo sabemos, que hay bajas laborales
y hay bajas laborales, bajas colegiales que se producen porque la gente abandona la profesión. O sea, no es porque no encuentren trabajo ni nada, simplemente acaban tan quemados que dicen, mira, me voy a dedicar a otra cosa porque yo no... Y luego también estamos en un país en el que quizá a lo mejor nos han metido, sobre todo a los que no somos millennials todavía, nos han metido en la cabeza que nosotros tenemos que trabajar en aquello que hemos estudiado, y muchas veces no tiene por qué ser así. Y de hecho, parte de la versatilidad de un profesional pues, está en base de eso, de tener una formación, y a lo mejor acabas trabajando de una cosa que tiene algo de relación. Cualquier cosa en la que hayas trabajado, sin duda alguna, es un bagaje personal y profesional muy, muy importante. Me parece, ¿estás compartiendo todavía la pantalla, Edu? No sé. Deja de compartir. Ahí tienes, Dejo de compartir, sí. Sí, para que así salgan los recuadros más vale. grandes. Bueno, pues tenemos dos intervenciones, aparte de esta retahíla de ideas que me han surgido ahora con esta exposición. Vanessa, no sé si querías intervenir, si querías preguntar algo. Tienes la palabra. Vanessa. Bueno, no sé si tiene algún problema técnico, o si es que le ha dado a levantar la mano por error, pero sí que tenemos a Óscar, que además lo estoy viendo por ahí, nuestro delegado provincial de León. Óscar, ¿qué tal? No El se micro. te oye. No se te El micro, oye. Óscar. El micro. El micro, mira, a ver, siempre tiene problemas con el micro, Óscar, en las reuniones. No sé qué hace, que siempre tiene problemas con el micro. Es que estás con un tablet. No, Ahora. que otra vez fue con el ordenador. Hoy estoy con el teléfono y no tengo ningún problema. ¿Me oís? ¿Se me escucha ahora bien? Sí, perfectamente. Vale, que no, que estoy muy sorprendido por varias razones. Una, porque me veo muy reflejado en todo lo que se ha comentado. Otra, porque, bueno, coincide que mucha autoterapia que me he aplicado, pues coincide con lo que has puesto, Eduardo. Y luego otra, me enfada un poco porque es un tema que desde hace tiempo, yo algo había estudiado sobre el burnout en cuanto a fatiga física, fatiga muscular, bueno, para aplicarlo en otras profesiones, pero creo que esto es un punto de inflexión. Yo creo que esto se debiera dar a todos los fisioterapeutas antes de que acaben la carrera. Un poco a modo de aviso, que a nadie le extrañe luego cuando sienta cosas, cuando esté trabajando y sienta cosas, cuando recién acabo se coma al mundo y a los 3 años diga, adiós, que yo con esto no puedo. Y llega a casa diciendo, yo no quiero seguir siendo fisioterapeuta toda la vida, por ejemplo. Creo que hay que salir avisados. O sea, esto es una realidad y esto pasa. Entonces, bueno, pues yo creo que podría ayudar mucho pues este tipo de seminarios en las carreras, cuando estás estudiando, cuando estás acabando. Luego quiero llamar la atención de todo el mundo porque entre las medidas preventivas o incluso en las curativas, no acepto, por ejemplo, que yo en mi caso, como soy trabajador de lo público, por ejemplo, una cosa que no puedo aceptar por experiencia es que a alguien se le ocurra algo como, no, entonces para evitar el problema de burnout o cualquiera de estos problemas que hemos visto con respecto a la profesionalidad, yo quiero rotar, quiero ir también a hacer enfisemas, quiero ir también a la rehabilitación cardíaca, porque es que necesito cambiar de aires y no quiero seguir en el gimnasio. A mí me parece que si las universidades van un poco por la especialización y luego el sistema aprueba que cualquiera vale para todo, pues tampoco me parece que sea una medida o que se vaya a tener que adoptar como se está haciendo. Sin embargo, sí que ratifico lo del tema del ejercicio, ratifico lo del tema de la alimentación. Yo veo todos los días que si voy a la óptica, los ópticos que venden gafas llevan gafas aunque no estén graduadas, con lo cual pues creo que es importante pues eso, que tengas una imagen de que te cuidas, ¿no? Porque estás pidiendo que se cuide la gente, tú te tienes que cuidar y te viene bien. Pero luego hay una cosa que quiero añadir, parece que va a ser un poco perra, y José Luis
A José Luis le va a entrar la risa. El resto de la gente no sé quién está por ahí. Pero yo pediría como una buena medida, y haciendo un resumen de algo que dijiste de los colegas, de los compañeros de trabajo y tal, no sé qué, que se implique la gente más con el colegio. Es una buena medida. Estoy de acuerdo. Yo cada vez que tengo reuniones de junta salgo o una asamblea o algo en que ves por dónde queremos circular todos, vengo para León con un subidón terrible en cuanto a profesionalidad, no en cuanto a mí como ser individual y como terapeuta de fulanita a tal hora, menganito a tal hora y perantanito a no sé qué otra hora, sino a profesión, a colectivo, a ir juntos, a caminar en una dirección. Y el individualismo, que es lo que apremia en la sociedad, pues yo creo que es de lo que peor. Y yo tenía aquí mucho escrito, pero he hecho un resumen. Nada más. Muy bien, Óscar, yo estoy de acuerdo contigo en todo lo que dices. Con el tema de la rotación, efectivamente, que eso es una cosa que me llama la atención. Ya lo digo, con Fisio no hay nada publicado, pero sí mucho publicado en enfermería y medicina, y las rotaciones no mejoran el estrés laboral. Es decir, sí mejoran la productividad, es la única variable que se medida que ha mejorado. No sé tampoco cómo se puede medir la productividad de un médico, pero me refiero, así está en la literatura, pero ni mejora ni la depresión, ni la ansiedad, ni la prevalencia de dolor musculoesquelético, ¿vale? Es decir, no es una medida. Y de hecho, muchas veces los servicios de rotación son cementerios de elefantes. Los sistemas de rotación son cementerios de elefantes, ¿no? Muchas veces, ¿no? Ay, mira, después de estar en la UCI 20 años, voy a primaria a jubilarme allí, ¿no? Eso ocurre, ¿no? Muchas veces en enfermería, por ejemplo, eso lo vemos, ¿no? Y no es así. O sea, en primaria hace falta gente que esté a tope, no gente que que piense que es algo más relajado. La primaria es muy potente, ¿no? Y cosas de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que pensar que no por tomar medidas, por cambiar. Pasa que, claro, el tema es ir caso a caso. Ese es el tema, ¿no? Hay que hacer una terapia de precisión. O sea, si Paquito Pérez está quemado, pues habrá que ver exactamente por qué Paquito Pérez está quemado, ¿no? No por cambiarlo, rotarlo de sitio va a cambiar la cosa. Sí, al hilo de lo que decía Óscar, el problema es que aquí en Castilla y León, por ejemplo, se ha incentivado, no sé por qué motivo, de forma corporativa, el hecho de que los fisioterapeutas hagan continuas rotaciones en servicios, cosa que, por una parte, está minando mucho pues eso, hay mucha gente que tiene una preparación específica en un determinado campo y lleva mucho tiempo trabajando ahí y de repente se ve que cada mes le van a rotar en un servicio y eso le genera un estrés tremendo, porque muchas veces a mí cuando me han contado historias, pues me da la sensación como si fuera un equipo de fútbol en el que tienen a Messi y le ponen de portero, ¿no? Porque tienen a especialistas, a gente que lleva formándose muchos años en UCI, en UBI, etcétera, y les están metiendo en el suelo pélvico porque tienen que rotar. Me imagino que las supervisiones serán incentivadas por el tema de lo que comentas, la productividad, pero que está claro es que las rotaciones no están ni mucho menos ocasionando un efecto sobre el estrés de la gente, sino al contrario. Y además, flaco favor nos están haciendo para el tema de las especialidades en fisioterapia, porque para tener unas especialidades en fisioterapia lo primero que tenemos que tener son unos fisioterapeutas más o menos especializados con los que hacer rotaciones. Si al final todos los servicios de fisioterapia especializada se dedican a hacer rotaciones, pues es complicado venderle a la administración que tenemos unas personas de referencia sobre las que se pueda especializar. Bueno, pues en las 8:01 ya nos hemos pasado un minutillo. Recordaros que seguimos con estas sesiones. La segunda sesión la tendremos el jueves con Marta Torrón, otra apuesta personal, una compañera de Leridana, muy activa en el ámbito del podcasting y de las redes en la divulgación general, pero que interviene muy poquito en el ámbito de la fisioterapia. Yo tenía ganas de captarla un poco para ver qué nos puede contar con su charla, el concepto del cuerpo borrado en la rehabilitación del suelo pélvico. El próximo jueves a las 7, ya sabéis que esto es una nueva idea, un nuevo concepto, y espero que os enganche ese concepto y el día de mañana, pues muchos de los que estáis ahora participando como asistentes, pues podáis realizar alguna sesión. Simplemente dar las gracias a Edu. Edu es un grande, tío. Muchas gracias por tu aportación, tu tema muy novedoso y muy necesario, sin duda. Muchas gracias. Perdón por el tiempo. Entre mis múltiples defectos está la falta de capacidad de síntesis.
Lo intenté, No pero te no. preocupes, no te preocupes. Es normal. Perdón. No te he querido interrumpir por eso precisamente, pero bueno, la verdad es que ha estado fenomenal, así que no te he querido interrumpir.